Todo imperio jura que su dinero es eterno. Todo gobierno asegura que su moneda es sólida, estable, confiable, una roca en medio del caos. Y cada vez la historia es quien se ríe al final. De Roma a Francia, de la Confederación Americana a la era moderna del Líbano, el patrón se repite. Las personas despiertan un día y descubren que sus economías han desaparecido, que sus salarios no valen nada y que sus sueños fueron confiscados por un sistema que parecía indestructible. El colapso monetario no es un evento raro, es el ritmo natural del sistema. Las monedas no caen por accidente, se pudren lentamente, corroídas por la codicia y la ilusión de permanencia. El verdadero error humano es creer que el dinero es sólido, cuando en realidad está hecho de algo volátil, confianza. Y la confianza, como un castillo de arena, puede desvanecerse de la noche a la mañana. Miramos el saldo bancario y pensamos, estoy seguro. Pero el banco no es una caja fuerte, es una promesa. Y las promesas, en la historia, son siempre las primeras en arder cuando el fuego de la crisis comienza. El dinero, al final, es solo un lenguaje de fe, y toda fe tiene su límite. La historia es brutal precisamente porque es honesta. No perdona a los ingenuos, pero recompensa a los que dudan. Cada colapso deja rastros. Monedas devaluadas, bancos quebrados, gobiernos desesperados y en medio de todo, los sobrevivientes que entendieron el juego demasiado pronto. Ellos no creyeron en discursos, creyeron en la realidad. Y lo más inquietante es comprender que este ciclo no está encerrado en los libros. Vive dentro de nuestra rutina. Cuando el precio de los alimentos sube, cuando el alquiler consume la mitad del salario, cuando el gobierno dice la inflación está bajo control y el mercado ignora el sufrimiento de las familias. El colapso no comienza en los noticieros, comienza en el carrito del supermercado, cuando el ciudadano común se da cuenta de que el dinero compra menos y el miedo compra más. Los bizantinos creyeron haber aprendido de los errores de Roma. Cuando el denario de plata se deterioró y sumió al imperio occidental en el caos, juraron no repetir el mismo error. Crearon entonces el solidus, una moneda de oro tan pura y confiable que se convirtió en el patrón internacional de valor por casi 1000 años. Era aceptada en Europa, en el Medio Oriente y en Asia como símbolo de estabilidad, una especie de dólar de la Edad Media. Pero el tiempo y el poder corrompen incluso al oro. Siglos después, los emperadores comenzaron a diluir la pureza de la moneda. Un poco de cobre aquí, una gota de plata allá. Al principio nadie lo notó. Las personas seguían aceptando los sólidos con confianza, creyendo que el brillo dorado aún significaba valor, hasta que, silenciosamente, la confianza se resquebrajó. El oro que sustentaba el comercio del mundo mediterráneo se convirtió en una ficción. Y cuando la moneda perdió credibilidad, el imperio perdió su base. Esta historia podría parecer distante, pero basta mirar alrededor. Hoy, cuando los gobiernos imprimen dinero sin respaldo y los bancos centrales crean billones con un clic, ¿qué ha cambiado realmente? ¿El color del papel? ¿El metal? ¿Number? Solo el disfraz de la mentira. Así como los bizantinos, creemos que esta vez será diferente, que la tecnología, los algoritmos y las promesas políticas impedirán el colapso. Pero la matemática es implacable. Confianza diluida es valor evaporado. Los bizantinos que sobrevivieron no fueron los que creyeron hasta el final, sino los que dudaron primero. Comerciantes y familias que discretamente acumularon oro real, tierras productivas y bienes tangibles. Mientras el imperio se hundía en decretos e ilusiones, esos pocos conservaron lo que el gobierno no podía falsificar, lo real. Y una vez más, la historia probó
que la verdadera riqueza no es lo que el sistema te permite tener, sino lo que no puede quitarte. Pensemos en el ciudadano moderno. Confía en extractos digitales, en aplicaciones garantizadas por el sistema financiero, en promesas de estabilidad emitidas por las mismas instituciones que se benefician de su ignorancia. Pero cuando la confianza se rompe, el banco no te llama para avisarte, simplemente cierra la puerta. Así como en el Imperio bizantino, la destrucción comienza cuando el Estado se acostumbra a robar centavos invisibles de cada bolsillo, y el pueblo, por miedo o comodidad, llama a eso normalidad económica. En la Europa del siglo XIV, ocurrió algo que ni reyes, ni papas, ni ejércitos pudieron detener: la peste negra. Entre 1347 y 1351, la mitad de la población europea desapareció. Ciudades vacías, aldeas abandonadas, familias enteras borradas de la noche a la mañana. La escena fue de horror, pero debajo de la tragedia se escondía un mecanismo económico brutal y revelador. Con la muerte de la mitad de la fuerza laboral, el trabajo humano se volvió oro puro. Los sobrevivientes exigieron salarios más altos. La tierra y los alimentos, antes monopolizados por los ricos, se volvieron abundantes en comparación con las personas. De repente, el simple trabajador que sobrevivió descubrió que su tiempo, su fuerza y sus manos valían más que nunca. El caos niveló el juego. Esa dinámica parece antigua, pero es inquietantemente familiar. Siglos después, durante la pandemia del COVID-19, el mundo vivió una versión digital y silenciosa de esa misma redistribución. Las cadenas de suministro se rompieron. El miedo dominó las calles y los gobiernos imprimieron billones para salvar la economía. Pero ese dinero nuevo no cayó en manos de los que perdieron el empleo. Cayó en manos de quienes ya poseían activos, tierras, acciones y liquidez. Y una vez más, los ricos compraron mientras los pobres vendían. En los Estados Unidos, el mercado inmobiliario se disparó mientras familias comunes eran desalojadas. Las bolsas subieron antes incluso de que la economía real pudiera respirar. El mismo guión medieval, solo que con nuevos protagonistas: bancos centrales en lugar de reyes, inversionistas en lugar de nobles y trabajadores sustituidos por dígitos en una hoja de cálculo. La historia rima porque el ser humano repite su codicia, solo que con más elegancia tecnológica. La lección es simple y cruel. Las crisis no crean desigualdad, la revelan y la amplifican. Quien tiene liquidez compra el desespero de los demás. Quien tiene reservas transforma la tragedia en oportunidad. Y quien vive de sueldo en sueldo descubre que la estabilidad era solo una ilusión de calendario. Cuando llega la tormenta, el refugio no es el Estado, es lo que construiste antes de que lloviera. En la década de 1340, Florencia era el corazón financiero de Europa. Familias bancarias como los Bardi y los Peruzzi prestaban fortunas a reyes, especialmente a Eduardo I de Inglaterra, hasta que un día el rey simplemente no pagó. El resultado fue inmediato. Los bancos colapsaron, el comercio se paralizó y la ciudad, antes orgullosa y rica, cayó en el caos. La lección es atemporal. El tamaño no es sinónimo de seguridad. La reputación no paga las cuentas cuando la confianza se evapora. Ese mito, el de demasiado grande para caer, es el cuento de hadas favorito de las instituciones. Reapareció en 2008 con el colapso de Lehman Brothers y volvió en 2023 con la quiebra de bancos regionales en Estados Unidos y Europa. Siempre hay un rótulo elegante para el desastre: reestructuración, intervención,
gestión de liquidez. Pero en la práctica, el mecanismo es simple. El riesgo se privatiza en la bonanza y se socializa en la crisis. Las ganancias quedan con unos pocos. Las pérdidas salpican a todos. Ejemplos cotidianos lo demuestran. ¿Alguna vez despertaste y la aplicación del banco estaba caída justo el día de pagar el alquiler? ¿Has visto tu límite de crédito reducido sin aviso? ¿Intentaste hacer una transferencia y recibiste un mensaje de transacción en análisis? ¿Te congelaron la cuenta por verificación de seguridad justo cuando necesitabas el dinero? Estos microchoques son versiones domésticas de una verdad macro. El sistema decide cuándo puedes acceder a lo que es tuyo. Un fondo conservador lleno de bonos seguros presenta rentabilidad negativa durante meses, y la explicación técnica no paga tu supermercado. La pensión privada, con su pequeña tasa de administración, consume años de ganancias sin que lo notes. El gerente te ofrece un paquete premium con asesoría que solo empaqueta lo que el banco necesita vender, no lo que tú necesitas proteger. Mientras tanto, quienes entienden el juego hacen lo básico con disciplina. Mantienen reservas fuera de una sola institución. Diversifican entre efectivo, moneda fuerte, activos reales y evitan el romanticismo con una marca bancaria. El ciudadano florentino que sobrevivió no fue el que confió en los Bardi y los Peruzzi, sino el que mantuvo margen de maniobra, liquidez propia, negocios reales, tierras y bienes útiles. Hoy, ese espíritu se refleja en la familia que no concentra todo en un solo banco, en el autónomo que guarda su fondo de emergencia en capas, en el inversor que no depende solo del país donde nació, o en el emprendedor que puede generar valor sin pedir permiso a un algoritmo o a un gerente. Al final, la verdadera protección no es confiar más en el sistema, sino necesitarlo menos. Durante la Guerra Civil estadounidense, tanto el norte como el sur descubrieron una verdad dolorosa. Las guerras son caras, e imprimir dinero parece una solución mágica, hasta que deja de serlo. El gobierno de la Unión creó los greenbacks, billetes de papel sin respaldo en oro. Al principio el pueblo confió. Parecían patrióticos, prácticos, modernos. Pero a medida que el gobierno imprimía más y más, su valor se derretía con cada hoja que salía de las prensas. En el sur, la tragedia fue peor. La Confederación, desesperada por financiar el conflicto, emitió montañas de greybacks. Cuando la guerra terminó, la inflación había alcanzado niveles inimaginables. Los salarios compraban migajas. Soldados volvían con los bolsillos llenos de papeles inútiles. Familias que habían trabajado toda su vida despertaron pobres sin entender por qué. Si parece un episodio lejano, basta pensar en la inflación europea de los años 1970, cuando el petróleo disparó los precios y los salarios subían más despacio que la comida, o en la crisis de precios en Estados Unidos en 2022, cuando el costo de vida creció más rápido que los ingresos. La inflación es el colapso en cámara lenta de la confianza. Durante esos periodos, los que sobrevivieron no fueron los que guardaron papel, sino los que conservaron valor real. El agricultor con tierra fértil, el comerciante con mercancías, el artesano que aún podía producir. En cada crisis, el activo que no depende de promesas sobrevive, mientras el dinero impreso muere. Por eso, en tiempos modernos, quien guarda reservas en activos reales, ya sea oro, dólar, terreno o incluso conocimiento práctico, no es paranoico, es lúcido. En la vida cotidiana, esto se traduce en decisiones simples. No confiar únicamente en aplicaciones digitales, no depender de una sola fuente de ingreso,
y sobre todo entender que el saldo no es sinónimo de seguridad. El extracto bancario te muestra números. La realidad te muestra poder adquisitivo. Y cuando ambos se separan, es señal de que el sistema sonríe, pero ya sangra por dentro. La Francia de finales del siglo XVIII ardía. El pueblo estaba hambriento, los nobles vivían en negación, y el gobierno, endeudado hasta los huesos, creyó haber encontrado una solución: imprimir dinero. Los revolucionarios, llenos de ideales y furia, confiscaron las tierras de la iglesia y crearon el assignat, una nueva moneda de papel supuestamente respaldada por el valor de esas propiedades. Parecía un plan genial, un dinero patriótico hecho por el pueblo y para el pueblo. Pero la historia siempre es más cruel con quienes confunden esperanza con aritmética. Al principio, los assignats funcionaron. Las personas volvieron a comerciar, a comprar, a creer. Pero el poder de imprimir es un vicio del que ningún gobierno escapa. Cada nueva emisión diluía el valor de la anterior. El pan subía de precio antes de salir del horno. La confianza se resquebrajó, y cuando la confianza muere, el dinero no se devalúa, se pudre. El assignat se volvió papel inútil. Los agricultores se negaban a aceptarlo. Los alimentos desaparecieron, y en las calles de París, el pan se convirtió en símbolo de supervivencia. Es fácil reírse de la ingenuidad de los franceses, hasta recordar que hoy hacemos lo mismo. Cuando los gobiernos prometen subsidios, estímulos, financiamientos fáciles, en realidad están aplazando la cuenta. Cada crédito sin respaldo es un assignat moderno. Cada presupuesto deficitario es un recordatorio de que el sistema vive de una mentira matemática, la de que se puede enriquecer imprimiendo promesas. Al final, el impuesto de la inflación siempre cae sobre el mismo grupo, el trabajador que cobra de último. En la vida cotidiana, el reflejo es simple. El dinero de hoy vale menos mañana. La carne se encarece, el alquiler aumenta, el combustible cambia de precio 3 veces en la misma semana. La clase media trabaja más y siente que progresa menos. Es la revolución silenciosa de la economía, sin guillotina, pero con facturas. El mismo ciclo de Francia se repite: imprimir, prometer, colapsar. Y mientras tanto, quien tiene comida, tierra, oro, dólares o un negocio propio duerme mejor que quien solo tiene saldo digital. La lección es eterna. El dinero de papel es frágil porque depende de fe. La comida es fe en forma sólida. La tierra es fe que produce. El oro es fe que no se corrompe. La única pregunta es: ¿dónde estás poniendo tu fe? ¿En el discurso que imprime o en lo que permanece cuando el gobierno apaga la impresora? En 1997, el mundo presenció una tormenta silenciosa comenzar en Bangkok, Tailandia. En cuestión de semanas, el baht colapsó. Lo que parecía un fallo aislado se propagó como fuego. Indonesia, Malasia, Corea del Sur, Filipinas, una a una, las economías de Asia cayeron. El motivo: deuda en moneda extranjera. Los países habían pedido préstamos en dólares, creyendo que su tipo de cambio jamás colapsaría. Cuando el dólar subió, sus deudas se multiplicaron. Empresas enteras quebraron de la noche a la mañana. Los gobiernos pidieron ayuda al FMI, que llegó con sus condiciones: austeridad, recortes, privatizaciones y desempleo masivo. Los que sufrieron no fueron los inversionistas de traje en Wall Street, sino los trabajadores comunes que vieron cómo el alquiler se duplicaba, el salario desaparecía y el costo de vida se disparaba. El FMI decía: ajustar la economía. El pueblo lo llamaba hambre. En la práctica cotidiana, este mecanismo no está lejos. Es como quien financia un auto en dólares pero cobra en moneda local. Como quien compra un apartamento con crédito atado a la inflación.
o quien vive del crédito y paga 30% anual de intereses en su tarjeta. Es la misma lógica. Tomas prestado en el dinero de otros, y cuando la marea cambia, eres tú quien se ahoga. La lección de la crisis asiática es clara. La deuda en moneda ajena es un pacto con el infierno. Cuando el mundo cambia, tú pagas el precio. Y la trampa moderna es aún más sofisticada. Hoy no hacen falta dólares físicos. Bastan contratos, fondos, derivados y títulos que esconden el mismo veneno. El ciudadano estadounidense que invierte sin entender el riesgo. El europeo que confía ciegamente en su banco. Todos comparten la misma fe, que el sistema global es estable. Pero la estabilidad es solo un truco de ilusión. Lo que los asiáticos aprendieron en 1997, el mundo aún finge ignorar en 2025. Quien debe en la moneda de otros vive de rodillas. Y cuando llega la tormenta, no es el acreedor quien se ahoga, es el deudor quien pierde el aire. Al final, el dinero cambia de manos. Pasa de los que creen a los que esperan. Entre 2019 y 2021, el Líbano vivió un colapso financiero que parecía imposible en el mundo moderno. Un día cualquiera, los ciudadanos fueron al banco y encontraron las puertas cerradas, sin aviso, sin explicación, sin esperanza. Los bancos simplemente congelaron los depósitos. Las economías de toda una vida se volvieron rehenes de instituciones que hasta la víspera predicaban seguridad. La moneda libanesa perdió más del 90% de su valor en un año. Médicos, ingenieros, jubilados, todos fueron nivelados por la quiebra del sistema. Quien tenía dinero en el banco descubrió que el banco nunca fue una caja fuerte, sino un préstamo disfrazado. Y el deudor decidió no devolverlo. La clase media se empobreció de la noche a la mañana. Familias enteras rogaban por poder retirar su propio dinero. Si parece lejano, basta mirar a Europa y Estados Unidos, donde en los últimos años varias plataformas financieras y fondos de inversión han congelado retiros temporalmente durante periodos de alta volatilidad. Incluso grandes bancos digitales han limitado transferencias por seguridad. El patrón es el mismo. Distintas palabras, misma verdad. Cuando el sistema tiene miedo, se protege de ti, no por ti. La pandemia de 2020 lo demostró con claridad. Los gobiernos impusieron bloqueos, los bancos restringieron el crédito, y mientras la clase trabajadora esperaba ayuda, el capital concentrado acumuló activos. Lo que en el Líbano fue un colapso explícito, en Occidente se transformó en un colapso disimulado, una erosión lenta de la autonomía. Aún puedes acceder a tu dinero, sí, pero ya no controlas su valor ni cuándo puedes usarlo. Los libaneses que sobrevivieron mejor no eran los más ricos, sino los más desconfiados. Los que tenían oro físico, divisas fuertes, tierras o capital fuera del sistema. Personas que entendieron que la seguridad bancaria es una ficción conveniente. El colapso del Líbano es un espejo del futuro. Muestra lo que ocurre cuando un pueblo confunde conveniencia con control. Y lo peor, ningún gobierno avisa cuándo comienza el congelamiento, porque cuando lo notas, ya es tarde. Lo más aterrador de la historia no es el pasado, sino entender que sigue ocurriendo. En 2008, el mundo vio a los bancos que crearon la crisis ser rescatados con el dinero de quienes lo perdieron todo. En 2020, durante la pandemia, se imprimieron billones para salvar la economía. Las bolsas subieron, las fortunas crecieron, los salarios se estancaron. Y todos creyeron que eso era normal. En 2023,
Varios bancos regionales en Estados Unidos colapsaron casi de la noche a la mañana. El mito del demasiado grande para caer volvió con diseño minimalista. ¿Y qué ha cambiado desde Florencia? Solo la interfaz. Las promesas siguen siendo las mismas. Su dinero está seguro. El gobierno lo garantiza. La economía está bajo control. Pero la seguridad es una palabra hermosa, hasta que el cajero dice saldo no disponible. Europa, Estados Unidos, todo el sistema global baila la misma danza de ilusiones. Los bancos centrales imprimen, los inversores fingen creer, y el ciudadano común se aferra a lo que queda, convencido de que la estabilidad es lo mismo que el silencio entre dos tormentas. La economía global se ha convertido en un castillo de cartas digitales, levantado sobre deuda, algoritmos y eufemismos como quantitative easing. En el fondo, es el mismo truco de siempre: crear riqueza que no existe. Y lo sientes cada día, cuando el café cambia de precio en una semana, cuando el alquiler sube más rápido que tu salario, cuando el gobierno dice inflación controlada y el mercado lo desmiente en la estantería del supermercado. El colapso moderno no llega con tanques en las calles, llega con notificaciones en el celular. No te asalta, te adormece lentamente hasta que dejas de reaccionar. Mientras la mayoría intenta sostener la ilusión de normalidad, los que entienden el juego se reposicionan en silencio. Compran activos reales, guardan liquidez fuera del sistema, construyen negocios independientes, estudian, observan, esperan. Porque quien entiende el colapso no teme al caos, usa el caos como oportunidad. La historia muestra el patrón con claridad cruel. Cada crisis es una transferencia de riqueza de los muchos que creen hacia los pocos que se preparan. Cuando el dinero de papel muere, el valor huye hacia lo que no puede imprimirse. Cuando el sistema tiembla, sobrevive no quien más confía, sino quien menos depende. En Bizancio, sobrevivió quien tenía oro. Tras la peste negra, quien tenía liquidez para comprar tierra. En Florencia, quien no confió en los banqueros. En la Confederación, quien tenía bienes duraderos. En Francia, quien guardó alimento y propiedad. En el Líbano, quien salió antes de que cerraran los bancos. El patrón es eterno. La riqueza es autonomía. Y la autonomía nunca nace del confort. En el mundo moderno, esa autonomía adopta nuevas formas. El inversor que conserva activos reales. El trabajador que convierte una habilidad en fuente de ingreso independiente. El ciudadano que se educa financieramente y entiende el valor de su tiempo y de su silencio. La persona que comprende que tener dinero es distinto de tener poder sobre su propio tiempo. Ese es el nuevo oro. Al final, no se trata de predecir el próximo colapso, sino de entender que forma parte del ciclo. Cada era destruye lo que idolatra. Roma cayó por exceso de poder, Bizancio por orgullo, Francia por idealismo, la modernidad por comodidad. El colapso es la limpieza de la historia. Y solo quien está despierto comprende que detrás de la ruina siempre hay una oportunidad de renacimiento. Entonces, pregúntate, si mañana el sistema se detuviera, ¿qué en ti seguiría en pie? ¿Tu saldo? ¿Tu profesión? ¿O tu capacidad de crear, producir, adaptarte y sobrevivir? El verdadero valor nunca estuvo en el papel. Siempre estuvo en aquello que nadie puede desvalorizar. Tu conocimiento, tu tiempo y tu lucidez. La historia no repite los errores. Repite las lecciones para quien aún no aprendió. Y cada generación tiene que decidir si será parte del rebaño que confía o de la minoría que se prepara. Si este mensaje te hizo pensar, si te recordó lo frágil que puede ser lo que creemos seguro, suscríbete.
Dale me gusta y comparte este contenido, porque la información solo tiene poder cuando se multiplica. Y en un mundo que duerme confiado, despertar ya es una forma de resistencia.